Hebreos 11:23. Yo leo un versículo, ustedes otro, así hasta terminar el 30. Dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Quiero que vean el versículo 25 otra vez, en el que está basado nuestro mensaje esta tarde. Dice allí: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Quiero hablarles esta tarde acerca de los deleites del pecado. Los deleites del pecado. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Y esta tarde, Señor, me someto a ti, a tu guía, a tu dirección, para que me ayudes, Señor, a predicar este mensaje, para que lo escuche algún joven que está luchando con el pecado, alguna mujer que está luchando con la infidelidad, algún hombre que está siendo arrastrado por su concupiscencia, algún cristiano que está siendo derrotado por el pecado, algún pecador desprevenido que está viviendo sin cuidado, sin preocupación de que su pecado quizás nunca será descubierto y que no se da cuenta que va rumbo a la perdición y a la condenación. Señor, usa este mensaje para ayudarnos, para despertarnos, para sacudirnos acerca de los peligros del pecado. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. El pecado, hermanos, es deleitoso, ¿no es cierto? Si no, no fuera atractivo. Si el pecado no fuera delicioso, no nos llamaría la atención. Pero precisamente porque es deleitoso, porque trae un cierto placer, es que caemos en el pecado. Pero ese deleite, ese gusto, ese saboreo del pecado es efímero, no dura, es pasajero. Y después de que pasa, trae destrucción, trae dolor, trae llanto, familias destruidas, vidas despedazadas.
vidas de jóvenes que quizás prometían ser algo para el Señor, quedan hechas a un lado, desbaratadas, su testimonio por el suelo, inútiles, inservibles para servir al Señor. Así que necesitamos sonar la trompeta y delatar el engaño del pecado, delatar y advertir sobre las consecuencias del pecado. Oh, sí, es bien sabroso, es deleitoso el pecado. Ah, qué sabroso se siente, pero qué dura, qué amarga, qué duradera la consecuencia del pecado. Vamos a hablar primero de la forma de los deleites del pecado. El pecado dice, y vamos a ver aquí en la Biblia, estos pasajes aparecerán en la pantalla, Proverbios 9:17. Miren lo que dice ahí la palabra de Dios. Las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Dice la gente que el pasto, el césped, está más verde al otro lado del cerco, ¿no es cierto? La mujer del vecino parece más hermosa. El carro del compañero se ve mejor que el mío. Los placeres, las diversiones de mi amigo, la vida que lleva, su libertad de irse a pasear, irse a los centros nocturnos, hace lo que quiere, lo que le da la gana, no tiene freno, no tiene límite, piensan otros jóvenes, envidian esa libertad. Se ve más atractivo, se ve más apetecible. Vemos otras personas que viven en pecado. Alguien que tiene varias mujeres, o al revés, mujeres que tienen varios hombres, y pareciera como que hasta les va mejor. Y los envidiamos y pensamos, qué suerte, cómo les va mejor a ellos que a nosotros. Pero déjame decirte esta tarde que no te dejes engañar, porque el pecado relumbra, brilla, atrae y tiene deleites, es verdad, pero su deleite es temporal. Mira nuestro pasaje, por favor, otra vez, aquí en Hebreos 11:25. Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites, ¿qué cosa? Temporales del pecado. El deleite del pecado es temporal. No importa cuánto dure, pero es temporal. Se acaba y se acaba rápido. Las drogas traen su elixir, traen su emoción, su excitement. El sexo en cualquiera de sus formas, fuera del matrimonio, el sexo ilícito, fuera del matrimonio, es atractivo, es apetitoso, se antoja.
y trae placer, trae deleite, pero su deleite es temporal. El alcoholismo, lo mismo. Por eso la Biblia advierte, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente dará dolor, como serpiente morderá. Y normalmente cuando eso sucede es demasiado tarde. Y claro, los anuncios de las bebidas alcohólicas no presentan eso. Los anuncios de las bebidas alcohólicas presentan a los jóvenes en un centro nocturno bailando, festejando, riéndose, gozando. ¿Por qué no hacen anuncios presentando a un hombre con el hígado destruido por la cirrosis? ¿Por qué no presentan en los anuncios familias desbaratadas por el alcohol? Yo tendría unos 8 o 9 años de edad. Y todos los días salíamos a jugar fútbol a la calle. No teníamos canchas con esa alfombra verde tan bonita que tienen las canchas aquí. No teníamos pelota de fútbol. Lo que teníamos era calle donde pasaban los carros. Esa era nuestra cancha. Y de pelota amarramos unas bolsas de la comida del mandado con ligas y esa era nuestra pelota o una lata vacía. Pero salíamos a jugar todos los días. Un día me dice mi amigo, dice, tengo sed, vamos a la casa a tomar agua. Llegamos a su casa y su papá estaba tendido en la sala, su mamá llorando. Su papá acababa de morir. El señor todos los días se la pasaba bebiendo. Otra víctima más del alcohol. ¿Por qué los anuncios no pasan eso? ¿Por qué no enseñan a una mujer destruida, abatida, abandonada, sin dinero para criar a sus hijos, cómo arrimarles un plato de comida a sus hijos porque el marido se gastó todo el dinero en el alcohol? ¿Por qué no pasan eso? Cualquiera que sea el pecado, el chisme también, la codicia, el rencor, es deleitoso por un tiempo. La voy a poner en su lugar y le voy a enseñar una lección para que no se meta conmigo. Vas a ver quién soy yo. Y mientras lo hace, ¡ah! ¡Qué sabroso se siente! Me la puse en su lugar. Y le dije hasta de lo que se va a morir. Y se siente sabroso mientras lo hace uno. Se siente sabroso faltarle el respeto a una persona mayor, o quizás a tus padres, y ponerte el tú por tú. Pero cuando pasa el efecto, cuando entras en razón, cuando te das cuenta del atrevimiento que has hecho, el dolor y la vergüenza que produce eso, no tiene límites, no tiene comparación. Ese odio, ese rencor, esa codicia te va corroyendo por dentro hasta que te destruye las mejores virtudes que pudieran haberte inculcado tus padres. Te destruye, te desbarata, te inutiliza para nada bueno.
es un deleite temporal. Porque el deleite del pecado es engañoso. Dice Hebreos 3:13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado engaña. El pecado atrae y da y trae deleite, pero es engañoso. El pecado es engañoso en cuanto a las consecuencias. Es tan atractivo que no mide uno las consecuencias. Es tan engañoso que no se da cuenta uno cuánto duran las consecuencias del pecado. Voy a ir pronto si Dios lo permite, a predicar en California en una iglesia en donde hay un joven, amigo de mis hijos, creció con ellos en la iglesia, pero hace un par de años atrás que volví yo a esa iglesia a visitar, predicar. Vi a este joven. Voy a cambiar su nombre, quizás llegue él o su familia a ver este mensaje. Le voy a poner por nombre Víctor López. Víctor creció con mis hijos, yendo a la iglesia, eran amigos, se conocen hasta la fecha, se quieren. Los hermanos de Víctor y mis hijos, todos crecieron juntos en la escuela dominical. Iban a hacer travesuras al patio de la iglesia saliendo de la escuela dominical. Pero esta vez que fui para allá y vi a Víctor, Víctor es legalmente ciego. No está ciego completamente, pero ve sombras nada más. Es un joven de 24, 25 años. Y ya no ve, ya no puede. Y no puede trabajar, está deshabilitado. Y los hermanos me dijeron, hermanos preocupados por él, le hemos dicho a Víctor, mira, ve a Social Service, ve a tal o cual lugar, te van a dar ayuda. Ellos te consiguen trabajo, no te dé pena, pero no quiere buscar ayuda. Está ahí en su casa, está triste, está deprimido, no quiere hacer nada. Bueno, en esos días que estuvimos por allá, salimos al día de campo con los hermanos de la iglesia. Y mientras estábamos en el día de campo, como siempre, los hermanos ahí se pusieron de acuerdo, vamos a jugar. Yo ya traía los síntomas del corazón, así que ese día no pude jugar. Pero me quedé ahí en la orilla de la cancha a platicar con Víctor. Y le pregunté, oye Víctor, ¿por qué no buscas ayuda? A lo mejor hay alguna operación que te pueda ayudar para que recuperes la vista, para que tu vida vuelva a ser normal. Y Víctor me dijo, pastor, le voy a decir algo que no le he dicho a nadie. ¿Sabe por qué perdí la vista? Le digo, no sé. Por pasarme tanto tiempo en el internet viendo pornografía y estafando gente. ¿Pero cómo hacías eso? Me dice, pastor, es de lo más sucio. No quiero ni pensar en eso. Pero es bien fácil. Es bien fácil estafar a la gente. Y gané mucho dinero haciendo todo eso. Pero pasé tanto tiempo frente a la computadora
que me afectó la vista. Y por eso quedé así. Me dice, le voy a confesar, pastor, dice, no quiero curarme. La razón de que no quiero curarme es porque no quiero volver a esa vida. Prefiero estar así. Yo siento que si yo recuperara la vista, iba a volver a lo mismo. Y no quiero tener esa tentación. Mejor me quedo así. Los deleites temporales del pecado. Y mientras estaba allí, me lo imagino, como quizás algunos de ustedes o algunos de nosotros que están mirando lo que no tiene que ver, deleitándose ahí en privado mientras nadie está mirando. Pero Dios está mirando. Y estás teniendo deleite, sí, pero ese deleite es temporal. Y es engañoso. Y trae consecuencias. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de las consecuencias de los deleites del pecado. El pecado trae consecuencias a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo vemos las consecuencias del pecado. Mira lo que dice 1 Timoteo 5:24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Hace unos meses salió de la cárcel un pastor que se llama Jack Schaap. Elena lo conoce. Jack Schaap fue el pastor de la primera iglesia bautista de Hammond, yerno del pastor Hiles. Él se quedó de pastor cuando murió Hiles en la iglesia. Un día salió de su oficina, dejó su celular ahí encima del escritorio, salió a hacer otro quehacer y dejó prendido el celular. Alguien entró a la oficina y encontró ahí cosas en el celular del pastor. No sé qué, imágenes, textos, no sé qué, pero de ahí se descubrió que él había estado llevándose a una niña de la iglesia de 16 años a otro estado para tener relaciones con ella. Por meses tuvo secreto esto. Fue descubierto, perdió su trabajo, lógico, perdió la familia. La esposa se divorció de él mientras él estaba en la cárcel. Perdió la vergüenza, perdió la reputación, perdió todo. Apenas, ahora en mayo, cumplió sus 13 años de prisión. Pero te lo puedes imaginar. Mientras viajaba en el carro con esa niña a otro estado, probablemente el Espíritu Santo le traía algún tipo de convicción y de decirle: estás mal, regrésate, no la toques, esa niña no es nada tuyo, piensa en tu familia, piensa en la iglesia, piensa en las almas que te han escuchado predicar, piensa en cuánto vas a lastimar con tu pecado, pero no, prefirió disfrutar los deleites temporales del pecado. El pecado trae consecuencias a corto plazo, como dice Proverbios 6:30-35. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito, cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa.
Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. No sé si les platiqué, creo que sí, en algún estudio, algún mensaje. En un juicio donde estaba yo, estuve traduciendo en un juicio donde un hombre tuvo que venir a testificar en contra de su hermano. Lo trajeron de Chicago a este hombre para que testificara en contra de su hermano, quien había matado al amante de su esposa. Un día este hombre hispano llega a su casa inesperadamente. La señora ya tenía semanas o meses poniéndole los cuernos al marido, mientras él estaba en el trabajo. Ese día llegó inesperadamente y encontró a su esposa con el amante. Fue y consiguió una pistola. Cuando el amante se dio cuenta que venía a matarlo, se echó a correr, trató de escapar, brincó un cerco, pero en el transcurso que corrió por el patio de atrás y trató de brincar el cerco, el hombre le alcanzó a dar varios balazos. El esposo de la mujer. Vino la ambulancia a recoger a este hombre, murió en el hospital. Y él a correr, a escaparse. Fue a dar a Chicago, no sabía qué hacer. Ya había hecho lo que su instinto de venganza le había dicho. Pero ahora estaba despertando a la realidad. ¿Qué hice? En un arrebato de enojo, de celos, le quitó la vida a alguien más. Se fue a Chicago. Llegó a Chicago, le platica a su hermano lo que acaba de pasar. El hermano le da $200, le dice: Dios te ayude. A ver cómo te va, a ver qué irá a pasar. En la investigación, los investigadores se dieron cuenta que él había ido a Chicago con su hermano, y en el juicio llamaron a testificar a este pobre hombre. Llorando decía: ¿se dan cuenta de lo que me están pidiendo? Me están pidiendo que entregue a mi hermano. A los fiscales no les importa. ¿Fue tu hermano, sí o no, tal día, tal noche, llegó a tu casa, a Chicago, y te dijo lo que él había hecho? Tuvo que admitir lo que había hecho. El pecado trae consecuencias, y trae consecuencias bastante dolorosas, y las trae a corto plazo, aunque a veces no tan a corto plazo, a veces se tarda. Dice la Biblia, Eclesiastés 11:1: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días los hallarás. No te preocupes, el pan va a salir a relucir, tarde o temprano. Va a flotar, las aguas lo van a sacar afuera. Tu pecado no permanecerá oculto toda la vida. Una muchacha, una señorita embarazada que va y se deleita en revolcarse con alguien con el que no está casada, va a ser delatada tarde o temprano. Va a salir el fruto, el producto de su fornicación, tarde o temprano. Hijos con varios hombres, niños que tienen mujeres que tienen hijos con varios hombres, o con enfermedades, van a salir,
o en la cárcel. Dice 1 Timoteo 5:24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Algunos se relaman pensando, nadie se va a dar cuenta, nadie nunca va a saber. Un joven escuchó a un pastor predicar acerca de la carga del pecado. Le dijo, pastor, ¿por qué usted usa tanto esa frase? ¿De qué carga habla? Dice, yo no siento ninguna carga por el pecado. ¿De qué carga? Tanto que habla usted que la carga del pecado. Le dijo este sabio pastor, le dijo, si yo te pido que cargues un bulto de 30 libras, ¿podrás cargarlo? Claro que sí. ¿De 100 libras? ¿Está más pesado? Probablemente sí. ¿De 500 libras? No, eso ya no. Ok. Un muerto. ¿Tú crees que un muerto, si le echo un bulto de 500 libras, de 1 tonelada, va a sentir? No, pues no va a sentir. Eso es lo que pasó contigo. Estás muerto espiritualmente. Ya no sientes la carga del pecado. No te molesta tu conciencia. Estás tranquilo, estás satisfecho y crees que tú te vas a salir siempre con la tuya. Ese es tu problema. Se te ha adormecido la conciencia. Has perdido toda sensibilidad acerca del pecado. Pero el pecado trae consecuencias para la eternidad. Primero trae condenación, trae juicio. Amós 6:7 dice la Biblia, por tanto ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Oh, porque por cierto, tú puedes engañar a tus padres, tú puedes engañar a tu esposo, tu esposa, tú puedes engañar a la iglesia, puedes engañar al gobierno, puedes engañar a la policía, puedes engañar al fiscal, puedes engañar a todo el mundo, pero a Dios no engañas. A Dios no engañamos. Y Dios lleva una cuenta meticulosa, no solamente de lo que hacemos, sino de lo que pensamos. Porque hasta por nuestras intenciones vamos a dar cuenta a Dios. ¿No has leído lo que dice la Biblia? ¿Oísteis que fue dicho? No cometerás adulterio, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No puedes relamarte, no puedes deleitarte, no puedes fantasear en tu corazón y pensar que mientras no lo lleves a cabo, todo está bien a fin que nadie se da cuenta. Son deleites temporales del pecado que traen graves consecuencias. Romanos 6:23 dice la Biblia, porque la paga del pecado no es el cielo, no es un premio, no es un ascenso en tu trabajo, y no es que Dios te quite la enfermedad o la carga. No, la paga del pecado es muerte. Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El juicio por el pecado es irreversible. Además, dice la Biblia en Proverbios 29:1, el hombre que reprendido endurece la cerviz
de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Se va el trabajador de la fábrica y en la bolsa de lonche por ahí metió algunas herramientas del patrón, material del patrón. Echó ahí en su caja de herramientas, por ahí en su pica, algo del material que le sobró del último trabajo. Y nadie se dio cuenta. Y mientras va a su casa se va relamiendo diciendo, qué mensos son en la fábrica. Y por semanas, meses, algunos años están desfalcando al patrón. Y ellos se creen muy listos. Y se van a gloria con sus amigos. Mira la casa que me he estado construyendo con material del patrón. Síguele. Síguele, deleítate. Te crees muy listo. Pero de Dios nadie se ha burlado hasta ahorita. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Han oído hablar de George Jung? ¿No? George Jung ganó miles y miles de millones. No miles nada más, miles de millones de dólares con Pablo Escobar, un distribuidor de Pablo Escobar acá en Estados Unidos, de la cocaína, cuando Colombia estaba en primer lugar, pero ya México le ganó, somos el número 1. Bueno, este hombre acaba de morir a los 78 años. Burló la justicia del hombre. Vivió como rey. Mientras a otros lords de la droga, algunos fueron asesinados, otros han ido a dar a la cárcel. Él vivió como rey. Acaba de morir de viejito. Una vida tranquila, de abundancia, sin preocupación, podrido en millones de dólares. Y cualquiera diría, ahí está, ¿para qué tanto escándalo? ¿Para qué grita tanto, pastor? Ahí está ese hombre. Si el pecado trae consecuencias, ¿por qué ese hombre disfrutó la vida de esa manera? ¿Has oído hablar de esa frase de que el último, o como dice, el que tenga más canicas al último, ese gana? El que tenga más canicas al morir, ese gana. Por ahí dice el dicho. Sí, pero alguien dijo, así no va el dicho. El dicho no es entre más canicas tengas al morir, ese es el que gana. No, el dicho debe de ser
el que tenga más canicas al morir, de todos modos se muere. De todos modos se muere. Y aunque George Young haya vivido aparentemente burlándose de la autoridad del hombre, de Dios no va a escapar. De la justicia de Dios no hay manera de escapar. Salte de esos sitios del internet. Te están destruyendo. Deja de codiciar el carro, la mujer, la casa de tu prójimo. Se entra suavemente, pero como serpiente morderá, y como áspid morderá. El pecado trae su deleite, sí, pero es temporal. Y el precio, aunque te lo dejen en abonos, sale muy caro, demasiado caro. Necesitamos pedirle ayuda a Dios, que nos ayude a vivir vidas limpias en nuestro diario andar, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestro trato con los demás. Vidas que honren a Dios, vidas que reflejen que somos hijos de un Dios santo, vidas que atraigan a otros a querer ser salvos, a querer ser como nosotros, que se sientan atraídos por el Evangelio, no repelidos por el Evangelio por culpa de nuestro testimonio. Que nuestra vida sea una ofrenda de olor fragante a los ojos de Dios. ¿Es tu vida así? ¿Una ofrenda para Dios cada día? ¿O es un tropiezo? ¿O eres tú de los que dicen, a mí no me importa lo que digan los demás, yo soy como soy? No te debe de importar. Porque por culpa nuestra, nuestro testimonio, mucha gente no quiere saber nada de Cristo. Porque no salimos de la iglesia, vivimos hablando de Dios y nuestra vida dice otra cosa. Oh, que Dios nos ayude a mostrar el cambio que Dios hace en nuestra vida. Vamos a orar. Cada ojos cerrados.